mar está oscuro. La cámara tiembla. Frente a nosotros, una pared de agua se levanta más alta que un edificio de 10 plantas. No es una metáfora. Es una ola real avanzando hacia un barco que pesa más de 100.000 toneladas. Durante unos segundos, todo lo que vemos desafía el sentido común. Esa ola debería partir el barco en dos. Debería volcarlo. Debería hacerlo desaparecer, pero no lo hace. La proa se eleva. El agua estalla contra el casco, la cubierta se inunda por un instante. Y luego el barco sigue avanzando como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Para quien mira desde tierra, esto parece imposible. Para quien nunca ha estado en mar abierto, parece casi un truco visual. Si esa misma ola cayera sobre un edificio en una ciudad, sería un desastre. Entonces, ¿por qué no lo es cuando golpea a un barco? Y aquí empieza el verdadero misterio. Porque no estamos hablando de olas normales. Estamos hablando de fuerzas capaces de doblar acero, de impactos que superan lo que cualquier estructura terrestre tendría que soportar. Y aún así, los grandes barcos no solo resisten, la mayoría de las veces salen ilesos. Pero atención a esto, no es porque el mar sea menos peligroso de lo que parece, es porque los barcos son mucho más complejos de lo que imaginamos. Durante décadas hemos visto imágenes de buques atravesando tormentas, cruzando mares embravecidos y enfrentando olas gigantes sin hundirse. Y siempre surge la misma pregunta. ¿Cómo es posible que estructuras hechas de acero, más densas que el agua, sobrevivan a fuerzas que parecen diseñadas para destruirlas? Nuestra intuición dice que no deberían. Que tarde o temprano una ola suficientemente grande tendría que ganar. Y a veces gana. Eso casi nunca se dice. Pero es verdad. Las olas gigantes sí han hundido barcos. No es un mito, no es una exageración. Ha pasado y volverá a pasar. La diferencia es que los barcos modernos están diseñados para que eso sea la excepción, no la norma. Para que la mayoría de las veces, incluso cuando el océano parece querer destruirlos, sigan adelante. Y aquí viene la promesa de este video. Hoy no vamos a hablar solo de por qué los barcos flotan, eso es lo fácil. Hoy vamos a entender por qué no se rompen, por qué no vuelcan y por qué no se hunden cuando todo indica que deberían hacerlo. Vamos a ver qué ocurre realmente cuando una ola gigante golpea un casco. ¿Qué pasa debajo de la línea de flotación? ¿Cómo se genera la fuerza que devuelve al barco a la vertical cuando parece a punto de perderse? Pero también vamos a llegar hasta el otro lado de la historia. Porque al final de este video veremos un caso real. Un barco que tenía diseño, tenía experiencia y tenía tecnología. Y aún así no volvió a puerto. No porque la física fallara, sino porque una cadena de decisiones humanas dejó a la ingeniería sin margen. Guárdate esta idea. No todos los naufragios empiezan con una ola gigante. Algunos empiezan con un rumbo mal elegido, con una previsión ignorada, o con una puerta que no se cerró a tiempo. Y cuando lleguemos a ese punto, la pregunta ya no será si las olas pueden hundir barcos. La pregunta será cuándo dejan de poder evitarlo. Si una ola gigante no hunde a un barco, no es porque la ola sea débil. Es porque el barco no es una pared esperando el golpe. Es una forma diseñada para desviar, repartir y devolver esa fuerza. Y todo empieza donde primero impacta el mar. En la proa. Si miras un gran buque desde el costado, verás que el casco no sube en línea recta desde el agua hasta la cubierta. Se abre hacia afuera. Esa curvatura tiene nombre. Flare. No es decoración. Es defensa. Cuando una ola choca contra una superficie vertical, la fuerza se concentra. Es un martillazo. Cuando choca contra una superficie curva, la historia cambia. El agua no se estrella. Se desliza. Sube, se abre, se dispersa. La energía que podría haber deformado acero se convierte en spray. Aquí viene la primera clave. El barco no gana a la ola siendo más fuerte. Gana haciendo que la ola desperdicie su fuerza. Y el flare no hace solo eso. A medida que el agua sube por ese casco ensanchado, el volumen que se desplaza aumenta rápidamente. Más volumen desplazado significa más empuje hacia arriba, justo en el peor momento. Es lo que los ingenieros llaman reserva de flotabilidad. No es la flotación básica que mantiene al barco en calma. Es el margen oculto que entra en juego cuando el mar se vuelve hostil. Por eso, cuando una ola hunde la proa entre dos crestas, el barco no se queda clavado. Cuanto más se hunde, más fuerte empuja hacia arriba. Sin motores, sin electrónica, sin órdenes humanas.
Solo geometría trabajando contra la gravedad. Pero la proa no es la única pieza del rompecabezas. Si miras la silueta de un barco de perfil, notarás que la cubierta no es totalmente recta. Se eleva ligeramente hacia proa y popa. Esa curva se llama shear y cumple una función crítica: ganar altura donde el mar tiene más probabilidades de saltar a bordo. Más altura significa más margen antes de que el agua empiece a entrar donde no debe. Ese espacio entre la línea de flotación y la cubierta se llama francobordo. Y explica por qué los grandes buques parecen tan altos desde el agua. No es estética, es supervivencia. Hasta aquí todo ocurre donde podemos verlo. Pero ahora viene la parte que casi nadie nota. Bajo la superficie, muchos barcos llevan algo que parece ir en contra del sentido común. Un bulto redondeado que sobresale en la proa, justo bajo el agua. El bulbo de proa. A primera vista parece que solo añade resistencia. En realidad hace lo contrario. Genera su propia ola para cancelar parte de la ola principal del barco. Menos resistencia, menos consumo. Pero en mar gruesa, el bulbo hace algo todavía más importante. Añade volumen justo en el punto donde el barco tiende a clavar la proa. Más volumen significa más empuje hacia arriba cuando el casco empieza a hundirse entre dos olas. Es como colocar un flotador invisible en el lugar más crítico. Y aquí aparece una idea clave. El casco no es un recipiente pasivo que aguanta golpes. Es una máquina hidrodinámica diseñada para redirigir fuerzas. Cada curva, cada ángulo, cada centímetro de acero cumple una función que solo se vuelve evidente cuando el tiempo empeora. En calma, el barco parece simplemente grande. En una tormenta se revela como lo que realmente es: un sistema de defensa contra el océano. Pero aún así, todo esto sigue pareciendo magia. Porque el acero no flota. Un bloque macizo de acero es 8 veces más denso que el agua. Lo tiras al mar y se hunde. Entonces, ¿cómo puede algo hecho casi por completo de acero pesar 100.000 toneladas y mantenerse en la superficie? La respuesta es simple y brutal. No flota el material. Flota la forma. El casco es una carcasa hueca llena de aire. Cuando entra en el agua, no empuja el agua hacia abajo, la aparta. Y el agua responde empujando de vuelta. Cuanto mayor es el volumen que desplazas, mayor es esa fuerza hacia arriba. Hasta que llega un punto en el que el empuje iguala exactamente el peso del barco. Ese es el equilibrio. Ese es el punto en el que flota. Un buque de 100.000 toneladas necesita desplazar 100.000 toneladas de agua solo para mantenerse a flote. Todo lo que queda por encima de la línea de flotación es margen. Es el colchón que separa una ola espectacular de un desastre real. En una tormenta, ese equilibrio se ajusta sin parar. Las olas lanzan agua sobre la cubierta. Miles de litros se acumulan de golpe. El barco se hunde un poco más. Pero al hundirse más, desplaza más agua. Y al desplazar más agua, recibe más empuje. Encuentra un nuevo punto de equilibrio. Y sigue. Siempre que el agua pueda salir. Y aquí viene algo que parece menor, pero no lo es. Los barcos están llenos de aberturas diseñadas para que el agua que entra por arriba se vaya rápido. Imbornales, escobenes, canales de drenaje. No es una cuestión de comodidad, es una cuestión de peso. Si el agua se queda, el barco pierde la ventaja. Si el agua se va, la física vuelve a jugar a su favor. Hasta ahora hemos visto cómo el casco evita que la ola lo destruya. Pero eso es solo la mitad del problema. Porque resistir una ola no es solo cuestión de flotar, es cuestión de no volcar. Y ahí es donde la historia se vuelve todavía más interesante. Hasta ahora hemos visto cómo el casco evita que una ola destruya al barco, pero eso solo responde a la mitad de la pregunta. Porque un barco no solo puede perder por romperse, también puede perder por volcar. Y aquí es donde entra la parte más invisible de toda esta historia. El peso. En un gran buque, casi todo lo pesado vive abajo. Motores, generadores, combustible, tanques de lastre, bodegas cargadas. Arriba quedan cosas relativamente ligeras. Puente, camarotes, sistemas de ventilación. Esa distribución no es casual, es la base de algo crucial. Cuando una ola empuja al barco hacia un lado, el casco se inclina. Pero el peso quiere seguir estando debajo. Cuanto más se inclina el barco, más intenta la gravedad devolver ese peso al centro. Esa fuerza tiene nombre. Momento adrizante. Es el mecanismo que hace que un barco parezca luchar contra su propia caída. Inclínalo un poco y empuja de vuelta un poco.
Inclínalo más y empuja de vuelta con más fuerza. Por eso en una tormenta puedes ver barcos alcanzar ángulos que parecen imposibles. 30 grados, 40, incluso más. Desde fuera parece que ya no hay vuelta atrás. Desde dentro, la física todavía está trabajando. Y aquí viene el primer punto clave. No todos los barcos se corrigen igual. Los ingenieros miden esta capacidad con la altura metacéntrica. Es, en esencia, la distancia entre el centro de gravedad y el punto donde actúa la flotación cuando el barco se inclina. Una altura metacéntrica grande significa correcciones rápidas y violentas. Incómodas pero seguras. Una altura metacéntrica pequeña significa movimientos suaves y confortables, pero con menos margen si algo falla. Cada barco se diseña buscando un equilibrio entre comodidad y supervivencia. En mar tranquila eso no se nota. En mar dura se convierte en una cuestión de vida o muerte. Pero hay un límite que ningún diseño puede cruzar. Y aquí viene el primer reset de atención. Hasta ahora hemos hablado de lo que pasa fuera del barco, pero lo realmente peligroso empieza cuando el problema entra dentro. Porque el peor enemigo de un barco no es una ola por fuera. Es el agua que entra y se queda. En cuanto el agua empieza a acumularse dentro del casco, todo cambia. Ese peso se queda arriba, justo donde no debería estar. El centro de gravedad sube. El momento adrizante se debilita. El barco ya no lucha igual para volver a la vertical. Cada balanceo es un poco peor que el anterior. Así es como empiezan los vuelcos reales. No con una ola espectacular, sino con una pérdida lenta de estabilidad. Por eso en tormenta la integridad estanca es sagrada. Puertas cerradas, escotillas aseguradas, ventilaciones protegidas. No importa lo grande que sea el barco. Un solo punto por donde entre agua puede cambiarlo todo. Pero incluso cuando el agua se queda fuera, el casco sigue bajo una presión brutal. Porque un barco no es una roca flotando. Es una estructura viva que se mueve con el mar. Imagina un buque atravesando grandes olas. Cuando una cresta pasa por el centro del casco, la parte media queda levantada y la proa y la popa cuelgan en el aire. El barco se curva hacia arriba, como una banana. Eso se llama hogging. Unos segundos después, las crestas quedan bajo la proa y la popa y el centro queda suspendido. El barco se curva hacia abajo. Eso es sagging. Este ciclo se repite una y otra vez. Cientos, miles de veces al día en una tormenta fuerte. Las fuerzas son tan grandes que partirían cualquier estructura rígida. Por eso los barcos no se construyen como bloques sólidos. Se construyen para flexar. Para repartir el esfuerzo entre miles de uniones, cuadernas, refuerzos longitudinales y la quilla que recorre todo el fondo como una columna vertebral de acero. En condiciones extremas, un gran barco puede flexar varios metros entre proa y popa. Dentro se oye el crujido del acero, el gemido de las juntas, el casco entero respirando al ritmo de las olas. Y aquí viene el segundo reset, porque el verdadero peligro no es una ola aislada, es el ritmo de las olas. Si las crestas llegan con la misma cadencia que la frecuencia natural de flexión del barco, ocurre algo parecido a empujar un columpio en el momento exacto. Cada empujón suma energía al anterior. No se cancelan, se acumulan. Eso se llama resonancia. En un barco, la resonancia concentra esfuerzos siempre en los mismos puntos, normalmente cerca del centro del casco. No rompe de golpe, fatiga, debilita, hasta que tras suficientes ciclos, el acero cede. Así es como algunos barcos se han partido en dos. No por una ola monstruo, sino por una secuencia perfecta de olas normales que llegaron en el peor momento posible. Para ganar tiempo frente a todo esto, los barcos cuentan con una última línea de defensa. La compartimentación. El interior no es un espacio vacío. Está dividido por mamparos estancos. Si una sección se inunda, las otras pueden seguir secas. Un buque diseñado como dos compartimentos puede perder dos secciones completas y seguir flotando. No es invulnerabilidad. Es margen. Tiempo para reaccionar. Tiempo para bombear. Tiempo para escapar. Y aquí entra algo que ninguna ecuación puede garantizar. El factor humano. Porque hasta ahora hemos hablado de formas, pesos y fuerzas. Pero ningún barco se salva solo. Antes de que llegue la tormenta, ya hay decisiones que están marcando el desenlace. ¿Qué rumbo se elige? ¿Qué velocidad se mantiene? ¿Qué se asegura en cubierta? ¿Qué puertas se cierran? ¿Qué tanques se llenan o se vacían?
En una tormenta real, la diferencia entre un susto y un desastre muchas veces no está en el casco. Está en lo que hace la tripulación. Y para entenderlo de verdad, tenemos que ir a un caso donde todo esto se puso a prueba. Donde la ingeniería era suficiente para resistir el mar, pero las decisiones humanas no lo fueron. Eso es lo que vamos a ver ahora. Todo lo que hemos visto hasta ahora explica por qué los barcos suelen sobrevivir a tormentas que parecen imposibles. Diseño, física, márgenes de seguridad, tripulaciones entrenadas, sistemas pensados para que, incluso cuando todo va mal, algo siga funcionando. Pero hay momentos en los que esa cadena se rompe. No porque la ingeniería falle de golpe, sino porque una decisión humana la deja sin margen. El 29 de septiembre de 2015, el carguero El Faro salió del puerto de Jacksonville rumbo a San Juan, Puerto Rico. Era un viaje rutinario, una ruta conocida, un barco con experiencia. Nada hacía pensar que sería distinto a los anteriores. A cientos de kilómetros mar adentro, un sistema tropical llamado Joaquín empezaba a formarse. En ese momento no era más que una tormenta. Los modelos indicaban que giraría hacia el noreste, como casi todos los ciclones del Atlántico. El capitán trazó una ruta que pasaba al sur de su trayectoria prevista. Cerca, pero supuestamente a salvo. Y aquí aparece la primera grieta. El océano no sigue planes. Joaquín no giró al noreste. Giró al suroeste. Y lo hizo mientras se intensificaba a una velocidad brutal. En pocas horas pasó de tormenta tropical a huracán de categoría 3. Con vientos de más de 180 kilómetros por hora. Con olas que superaban los 12 metros. El Faro seguía avanzando directo hacia él. En el puente empezaron las dudas. Oficiales que cuestionaban la ruta. Preocupación por la edad del barco. Por la fuerza real del sistema. El capitán decidió mantener el rumbo. Más tarde se supo que estaba usando datos meteorológicos desactualizados. En el propio barco había información más reciente, disponible por satélite. Nadie la estaba revisando. La tecnología estaba ahí. La decisión no acompañó. En la madrugada del 1 de octubre, el Faro entró en la zona más peligrosa del huracán. Las olas golpeaban de través. El barco empezó a escorar de forma constante. No era un balanceo normal. Era una inclinación que ya no se corregía del todo. En algún punto, una pequeña escotilla quedó abierta o cedió bajo la presión. El agua empezó a entrar en las bodegas. No fue un fallo espectacular. No fue un boquete enorme. Fue justo el tipo de problema que parece menor hasta que deja de serlo. El agua se acumuló dentro. Y con eso, todo lo que hemos explicado antes empezó a jugar en contra. El centro de gravedad subió. El momento adrizante se debilitó. Cada balanceo dejó al barco un poco peor que el anterior. Al mismo tiempo, en la sala de máquinas, el movimiento violento hacía que el aceite se desplazara dentro de los tanques. Las bombas empezaron a aspirar aire. Los motores perdieron presión. Poco después, el Faro perdió propulsión. Sin motores, un barco en tormenta queda indefenso. Ya no puede mantener la proa frente a las olas. Empieza a quedar de costado. Y ese es el peor ángulo posible. Las olas ya no levantan el casco. Lo empujan lateralmente. La escora aumenta. El agua entra con más facilidad. Es una espiral que se acelera sola. A las 7:30 de la mañana, el capitán pidió ayuda por radio. La inclinación ya superaba los 15 grados y seguía creciendo. Dio la orden de abandonar el barco. Pero abandonar un barco en medio de un huracán no es como en los simulacros. El Faro llevaba botes salvavidas abiertos, un diseño antiguo permitido por estar construido antes de que la normativa exigiera botes cerrados. En vientos de más de 100 kilómetros por hora y olas de 12 metros, esos botes no eran una salida, eran una sentencia. Nadie sobrevivió. 2 años después, los equipos de rescate recuperaron la grabadora de datos desde casi 5.000 metros de profundidad. El registro de voz del puente dejó constancia de las últimas horas. Conversaciones reales. Dudas. Tensión. Silencios. La investigación posterior fue clara. No hubo una sola causa. Hubo una cadena de fallos. Procedimientos meteorológicos obsoletos. Falta de supervisión de la empresa. Un barco envejecido con sistemas críticos sin modernizar. Normativas que permitían mantener equipos de salvamento ya superados. Y decisiones que no se corrigieron a tiempo. La física que mantiene a flote a un barco no negocia.
Las olas no esperan. Pero muchas tragedias empiezan mucho antes de que llegue la tormenta. Y aquí está la conclusión incómoda. Los grandes barcos no sobreviven a las olas gigantes porque sean invencibles. Sobreviven porque combinan diseño, física y disciplina operativa dentro de un margen muy concreto. Mientras todo eso funciona, parecen imparables. Cuando una sola pieza falla, incluso el acero de 100.000 toneladas se vuelve frágil. Así que la próxima vez que veas imágenes de un buque atravesando olas que parecen imposibles, recuerda esto. No estás viendo un milagro. Estás viendo el resultado de miles de decisiones correctas acumuladas durante décadas. Y cuando veas la historia de un barco que no volvió, recuerda lo contrario. No siempre fue una ola la que lo hundió. A veces fue un rumbo que nunca debió tomarse. Un dato que no se revisó. O una puerta que no se cerró a tiempo. Ese es el verdadero límite de la ingeniería naval. No está en el tamaño de las olas. Está en el momento en que dejamos de escuchar lo que la física ya nos estaba advirtiendo.